Hola, amics i amigues. Abans que res voldria llegir-vos una cosa i després vos diré qui l'ha escrit. Diu, no voldria exagerar-ho, però em fa la impressió que hem arribat al punt definitiu de la decadència del carrer. Vull dir del carrer com a espai de convivència. Cada dia que passa la cosa sembla més clara. El carrer no existeix. Objectivament, ha deixat de ser el carrer que era. Hi ha massa cotxes, massa pressa, massa distàncies, perquè un carrer de ciutat, i en particular de ciutat grossa, continua a ser un carrer com Déu mana. És una frase d'un article que es deia Importància del carrer, que va escriure a principis dels anys 70 Joan Fuster, a qui enguany dediquem el centenari del seu naixement, i me pareixia bastant oportuna la citació perquè fa referència al tema del que estem parlant i de com és una qüestió que pensadors i escriptors i intel·lectuals d'uns determinats moments van ja plantejar fa bastant de temps. Fuster era pràcticament, va escriure Nosaltres els valencians, el gran llibre de referència, pràcticament al mateix temps es va publicar, que es va publicar un llibre de Jane Jacobs, famós, que és el de la vida i la mort en les grans ciutats, que ha marcat aquesta idea de que l'urbanisme no pot anar contra les persones, no pot anar contra els habitants, que la ciutat la fan els seus veïns i no la fan les carreteres, les autovies i les construccions. Jo crec que és una... Diguem, ahir estan reflectides les dues maneres que la modernitat experimentava de crítica molt importants. La de Fuster, que era un home que reivindicava la societat, que la gent prenguera un poquet consciència de la identitat del seu poble i de la seva societat, i Jane Jacobs, que va ser una pionera en plantejar que l'urbanisme i que les ciutats havien de fer-se pensant en la diversitat, en els barris, en la complexitat, en el contacte, en aquesta mescla de coses que és, en definitiva, una ciutat. Bé, jo voldria donar la benvinguda a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que està així, ha vingut a parlar d'aquest tema. Benvinguda a València. Moltes gràcies. Una alegria estar aquí. I voldria agrair l'acollida a l'alcalde de València, a Joan Ribó, que estem pràcticament a la porta del seu despatx fent esta... Gràcies per la recepció. Bueno, tenemos que saludar también a todos nuestros amigos que están en el streaming y en directo, y vamos a abordar a partir de ahora un poco el tema que hemos introducido un poco con esta idea de que hay una corriente y diversa además de personas de muy diversas corrientes del pensamiento que ya planteaban hace tiempo este tema de las ciudades habitables, de las ciudades donde las personas pudiesen disfrutar de la calle y la calle no fuese una cosa solo estrictamente para circular y para ir de un sitio para otro, ¿no? Vamos a empezar un poquito con este tema. Hay una cosa que surge siempre cuando se plantea la idea de las ciudades verdes, que es verdes, vegetación, en fin. Surge la cuestión de la renaturalización de las áreas urbanas, la creación de parques y bosques, y un poco hasta qué punto me gustaría que los dos me planteaseis hasta qué punto es posible este tipo de procedimientos, ¿no? Este tipo de transformaciones en ciudades históricamente consolidadas, ¿no? Como son València i Barcelona. Si quieres, alcaldessa. Bé, doncs, moltes gràcies també, moltes gràcies al diari i felicitats per aquest aniversari. I moltes gràcies a moltíssima gent que esteu aquí i esperem que la pluja s'esperi una miqueta a caure. I moltes gràcies al Joan, alcalde amic de ciutat amiga i germana, ciutats capitals de la Mediterrània que som i que tenim tantes coses en comú i que, de fet, ara organitzarem una bienal de pensament compartida al mes d'octubre perquè compartim llengua, cultura i projectes i reptes de futur. Així que és una alegria estar aquí i poder compartir aquesta estona amb vosaltres. Y me paso al castellano, que nos siguen en streaming. Entonces, sobre el tema que nos preguntabas, que si es posible hacer las ciudades verdes, que de hecho muchas veces
Todavía tenemos que escuchar que se nos trate a quienes defendemos que hay que hacer ciudades verdes, sostenibles, amables, humanas, vivibles, saludables. Pues eso, que eso se puede hacer fuera de la ciudad, pero en la ciudad no, ¿no? Es un poco lo que de una manera u otra te tratan de ingenua, te tratan de dogmática, dicen la ciudad es para trabajar, es para circular, es para hacer y por lo tanto hay que ser prácticos y el verde ocupa espacio y nunca vas a conseguir una zona tan natural como puede ser la montaña y por lo tanto es de ingenuo, ¿no? Claro, yo creo que es todo lo contrario y que eso ya está demostrado, ¿no? Que lo que seguro que no es viable es que las ciudades sigan siendo de cemento, lo que no es viable es que las ciudades sigan siendo espacios contaminados, ruidosos, insanos, donde cada vez sea más difícil imaginarse que nuestros niños y niñas puedan crecer felices, jugar en la calle y desarrollarse como personas libres en salud, ¿no? Entonces, las ciudades las hacen las personas, como tú recordabas al principio. Las ciudades pueden tener muchas cosas, edificios, plazas, calles, pero si no hay personas, son escenarios distópicos, no son ciudades. Entonces, si las ciudades son las personas que viven en ellas, las ciudades se tienen que hacer para que las personas puedan vivir lo mejor posible en esas ciudades. Y en las últimas décadas eso se ha perdido y la productividad malentendida, ¿no? La hiperproductividad, la circulación de los coches ha ocupado la mayor parte del espacio. Y eso es lo que no tiene ninguna lógica, porque va contra el sentido común. O sea, por ejemplo, en Barcelona, que como mucho el 25% de los desplazamientos se hagan en coche, pero ocupen el 60% del espacio público, eso es una injusticia espacial. Aparte de la contaminación, es un absurdo, ¿no? Hay que hacer que las personas sean las protagonistas del espacio público, como en esta plaza pacificada, ¿no? por el ayuntamiento, que es lo que debe ser, que aquí no estén en el centro los coches, sino que estén las personas y así podamos hablar, podamos encontrarnos y podamos hacer vida. Y eso pasa por recuperar mucho verde en las ciudades, porque es que si no serán irrespirables y también lo estamos viendo con el cambio climático, que las situaciones extremas climáticas, las olas de calor, que ya el cambio climático no es una hipótesis de futuro, es una realidad presente y la estamos viendo cada vez más y sufriendo, ¿no? Por ejemplo, con las olas de calor, ¿no? Pues el cemento aumenta mucho el calor. Y en cambio, por ejemplo, en Barcelona ya está estudiado de manera científica que aumentar el verde puede reducir 4 grados la temperatura en la calle. Entonces, hay que poner verde en todas partes. O sea, no solo hacer más parques, que los estamos haciendo, sino que en todas las pacificaciones ganar todo el verde que se pueda. Estamos naturalizando los patios de las escuelas. Las escuelas antes se diseñaban todas con patios de cemento y básicamente el fútbol era el protagonista de esos patios. Pues hay que cambiar, ¿no? También el modelo educativo para la ciudad del futuro y que los patios sean mucho más diversos y promuevan el juego pedagógico de múltiples formas y que sean espacios verdes con sombra, que luego, por ejemplo, también podemos convertir en refugios climáticos abiertos a la ciudadanía, ¿no? En Barcelona estamos haciendo todo un mapa de refugios climáticos que son desde bibliotecas, museos, equipamientos públicos, pero también parques y también escuelas naturalizadas, donde cuando hace mucha calor, las personas más vulnerables, las que tienen casas en condiciones mucho más difíciles, más pequeñas, con más calor cuando hace calor o con más frío cuando hace frío, pueden acudir a menos de 10 minutos de su casa a un equipamiento público donde refugiarse de esas situaciones extremas del clima, ¿no? Entonces, creo que por necesidad y por deseo, ¿no? Pensando sobre todo en nuestros hijos e hijas, en las generaciones futuras, evidentemente que las ciudades tienen que ser más verdes para poder ser ciudades entendidas como espacio de vida y de convivencia. I l'alcalde de València, que... Molt bé, en primer lloc, saludar-vos. Per a mi és molt agradable que aquesta plaça, que fa uns anys era una gran rotonda de cotxes, sigui avui un gran lloc per a que puguem debatir, per a que la gent a la vesprada puga passejar, per a que hi hagi l'estand concretament del disseny, de la capital mundial del disseny i per a moltes altres coses. Jo crec que és molt important. Ja me vaig a passar també el castellà per obligacions de l'streaming, però sí que vull ressaltar que per a mi és un plaer estar a Mada i estar en les grans ciutats de la Mediterrània que compartim una mateixa llengua y cultura. A ver, mirad, cuando entramos en el gobierno, para nosotros ese tema fue un tema ya importante. O sea, desde el comienzo, el tema de la movilidad, para nosotros, el conseguir que la movilidad fuera una movilidad sostenible, era un objetivo fundamental. El tema de la renaturalización, antes Ada lo decía, nosotros tenemos ya datos objetivos.
Eso que llamamos el cauce del Turia, que es verde, se han hecho fotos con infrarrojos, con satélites artificiales, que nos indican los rayos infrarrojos que está de 2 a 3 grados por debajo de la temperatura de las calles y de las casas, por ser precisamente verde. ¿Eso es una tontería? No, no, eso no es una tontería cuando nos acordamos de las noches de verano que hemos pasado durante estos meses. Tener unos grados menos es muy importante, ¿eh? En estos momentos yo creo que el tema del cambio climático se lo cree ya hasta el primo del señor Rajoy. Yo creo que se lo cree ya todo el mundo, ¿eh? Es una cosa tan objetiva. Hemos pasado danas. Tenemos amenazas de lluvias torrenciales pues bastante cerca, ¿eh? O sea, tenemos amenazas de muchos tipos y es una cosa a la que hemos de dar respuesta. Por eso nos hemos planteado, por ejemplo, que Valencia sea una de las 100 ciudades climáticamente neutras en 2030. ¿Eh? Es un elemento que para nosotros es una gran tarea, pero que en definitiva nos lo planteamos. Vamos a ver, el COVID a nosotros yo creo que nos ha planteado una serie de elementos claros. Yo citaría 2. El primero es que hemos de poner la salud en el centro de nuestras reflexiones, de nuestras actuaciones. Y el segundo, yo creo que también está muy claro. Somos más vulnerables de lo que a veces ostentamente nos creíamos. Y por lo tanto tenemos que trabajar por la resiliencia, por la mayor resistencia de las ciudades frente a este evento que hemos de combatir, pero que por desgracia ya tenemos encima. Por lo tanto, sí, una ciudad con una movilidad más sostenible. Es muy bonito ver que por las mañanas ya hay niños que van al colegio con su bicicleta acompañados de sus padres. Eso no lo veíamos hace mucho tiempo, ¿eh? Es muy importante renaturalizar la ciudad, aumentar el número de parques, aumentar el número de árboles, y es un elemento fundamental luchar contra el cambio climático, entre otras cosas, desde la entrada de las energías renovables que estamos planteando. De eso quería plantear precisamente. Una de las cosas que el cambio climático está acentuando es, bueno, y después ciertas crisis internacionales, parece que van añadiéndole un poco de pólvora, es el de las energías, ¿no? ¿Hasta qué punto el cambio climático acentúa el tema, la necesidad del ahorro energético y qué medios se pueden aplicar desde un ayuntamiento, ¿no? Porque a nosotros nos vienen a la cabeza las placas solares, las comunidades de autoconsumo vecinales, en fin, ¿cuáles serían, por ejemplo, en Barcelona? Pues nosotros cuando llegamos ya en el 2015 ya situamos esto como un tema que era central, porque ya entonces estábamos sufriendo los precios abusivos de un sistema energético. Claro, recordemos que la crisis energética, igual que el cambio climático, no es un fenómeno meteorológico como estos nubarrones negros que están llegando, sino que es fruto de la acción humana y de la mala organización capitalista que estamos sufriendo. Y hay un oligopolio en este país, ¿no? Después de privatizar el sector de la energía, con luego unas pocas eléctricas que, por cierto, tienen muchos exministros de 2 partidos en sus consejos de administración. O sea, no hablamos de que sea neutro, ¿no? ni como digo, un fenómeno natural, sino que es acción humana. Y ese sistema ha generado una enorme injusticia y unos precios elevados de la luz que ahora aún se están disparando más, pero que ya eran carísimos y que ya estaban generando una situación de injusticia flagrante hace muchos años. Entonces, ya en 2015, cuando llegamos a la alcaldía, creamos los puntos de asesoramiento energético en todos los distritos y hemos atendido a 100.000 personas para que nos demos cuenta de cuán importante es la cuestión, para que 100.000 vecinos y vecinas hayan acudido a estos puntos que no existían antes. Hemos evitado más de 60.000 cortes de suministros, asesorando, ayudando a negociar con las compañías, ayudando a la gente también a ajustar, ¿no? la tarifa que tenía contratada para que fuera lo más económica posible. Y eso fue como la primera medida de choque, ¿no? Eso no afecta a nada estructural, pero es una medida de choque para asesorar a quien más lo necesita, que es la ciudadanía, que le cuesta llegar a final de mes y que sufre los precios abusivos de la luz. Luego hemos hecho un siguiente paso, aparte de fomentar las renovables con las placas solares en edificios públicos o subvencionando, ¿no? a particulares, pero hemos hecho un paso más creando una comercializadora pública
que es Barcelona Energía. Nosotros no podemos, por ley, ya nos gustaría, ¿no?, ser productores directos de la energía, pero sí podemos hacer una comercializadora que lo que hace que es, como es pública, no tiene que hacer beneficio, compra energía 100% verde, 100% renovables, del mercado, y lo distribuye. De hecho, tenemos toda la iluminación pública de la ciudad, es con Barcelona Energía. Hemos desconectado de Endesa y nos hemos conectado a Barcelona Energía, garantizando que la luz que se utiliza en escuelas, en mercados, en la iluminación de las calles y las plazas es 100% renovable, y que la compañía, como no quiere hacer beneficio, puede asesorar también y conectar a familias, a pequeños comercios y empresas, bajando también un poco los precios porque no tiene que hacer beneficios. Ha sido un pequeño paso demostrando que se pueden hacer iniciativas públicas para gestionar la energía que para la gente va a funcionar mucho mejor que el oligopolio existente ahora mismo en España. Porque si una ciudad con pocas competencias ha podido hacer esa empresa pública, está claro que a nivel de Estado se podría hacer muchísimo más de lo que se está haciendo. Y luego, finalmente, otra experiencia más reciente es que estamos poniendo placas solares en espacios públicos para las familias más vulnerables que puedan acceder a esa energía pública, creando comunidades energéticas subvencionadas de alguna manera, ¿no? Y ese es uno de los pasos ahora que estamos desarrollando a futuro. Creo que lo de las comunidades energéticas también se está haciendo en Valencia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Efectivamente, el tema de las comunidades energéticas es uno de los temas que nos hemos planteado. Yo sí que me gustaría incidir en que este tema es un tema imperativo, es un tema que nos hemos de poner muy en serio y que hemos de desarrollar de una forma muy clara. Hemos de pasar de un consumo de energía eléctrica, sobre todo basado en fuentes del petróleo, etcétera, a un consumo en energías renovables. Y mirad, todas las casas de por aquí tienen azoteas, en principio. Todas estas azoteas pueden tener placas solares fotovoltaicas y yo creo que es un elemento que nosotros hemos empezado a plantear, efectivamente, con comunidades energéticas. En este momento tenemos ya algunas en Valencia en marcha. Son comunidades que producen y consumen la energía en una serie de vecinos también con problemas con problemas energéticos, de pobreza energética, y es un tema que queremos desarrollar y que estamos potenciando también con la Federación de Asociaciones de Vecinos porque nos parece prioritario. A mí me gustaría destacar un tema. Mirad, nosotros hemos bajado, no nos dedicamos a bajar impuestos a los ricos, quiero que quede claro. Nos dedicamos a bajar el IBI a todas aquellas personas que introduzcan placas fotovoltaicas en sus edificios. Nos dedicamos a bajar el ICIO a todas aquellas personas o instituciones que se dediquen a introducir placas fotovoltaicas, porque nos parece que es una solución que en estos momentos es rentable para todo el mundo. Yo os lo digo de verdad, la prueba más clara es la propaganda que está apareciendo en todos los medios en el sentido de empresas que trabajan en esta dirección. Es rentable por un lado, baja muchísimo el recibo de la luz y por otro lado estamos contribuyendo decisivamente a reducir el impacto de los gases de efecto invernadero. Nosotros en el Ayuntamiento en este momento estamos planteando instalar concretamente la mayor planta de generación urbana solar de toda España. Lo vamos a hacer en todos los cementerios, todos los tejados de los cementerios. En muy poco tiempo vais a ver cómo se rellenan de placas fotovoltaicas y nos va a dar una producción que queremos destinar, entre otros temas, aparte del consumo del mismo ayuntamiento, también a las personas que tienen... Hay que precisar que la Iglesia está enterada del... Sí. Nosotros eso lo hemos hablado hasta con el arzobispo y el arzobispo tiene muy claro que el Papa tiene una encíclica en ese sentido muy avanzada a ese nivel y por lo tanto no hay ninguna pega, O sea, hay otro aspecto que quiero plantearos que me parece importante. Los fondos Next Generation se plantean también la rehabilitación de viviendas y nosotros tenemos en estos momentos una serie de elementos que ya prácticamente concertados con grandes viviendas en zonas populares, viviendas antiguas, para su rehabilitación, que incluyen dos aspectos fundamentales. Por un lado, el poner placas para la producción de energía eléctrica y por otro lado, el aislamiento energético para que no haga falta ni tener tanta calefacción
Aquí en Valencia no es muy necesario, pero sobre todo no tener tanta refrigeración. Son elementos en los que estamos trabajando y que me parecen fundamentales que lo tengamos en cuenta. Pero insisto, es una tarea del ayuntamiento, pero es una tarea de todos vosotros y aparte es una tarea con una rentabilidad muy alta a la cual os invito que os apuntéis junto con vuestra escalera. Sí. Yo quería añadir una cosa en esta línea, ¿no? De que, porque se escucha muchas veces, por ejemplo, cuando se hacen los grandes diagnósticos del cambio climático y las emisiones en el mundo, y se dice la mayoría de las emisiones se hacen en las áreas metropolitanas, en las grandes ciudades del mundo, ¿no? Y es verdad, por eso en las ciudades tenemos la necesidad, ¿no?, de actuar lo más rápido posible, con creatividad, con innovación, porque recursos pocos tenemos. Recordemos que a veces parece que no sea así, que las ciudades en España estamos infrafinanciadas, gestionamos entre el 11 y el 13% de los recursos públicos. La mayoría del dinero público lo tienen las comunidades autónomas y el Estado. Y también la mayoría de las competencias, o sea, quien puede regular el mercado eléctrico es básicamente el Estado, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, las ciudades tenemos que actuar porque hay la contaminación, porque nos va la vida, literalmente, y tenemos que actuar. Lo hacemos con mucha creatividad, con mucha cooperación entre nosotras y contando mucho con la ciudadanía. Pero al mismo tiempo creo que es muy importante que las ciudades nos sumemos al movimiento global por la justicia climática. Es decir, que añadamos la palabra justicia. Porque claro, las ciudades estamos haciendo mucho y estamos dispuestas a hacer más. Las administraciones nos piden a la ciudadanía que usemos menos el plástico, que utilicemos más el transporte público, que hay que reducir los residuos, que hay que consumir productos ecológicos y de proximidad. Y se le pide mucho esfuerzo a la gente. Pero carajo, o sea, no dejemos de decir que la mayoría de las emisiones las hacen 6 países en este mundo, o sea, no todos por igual, 6 países y 20 multinacionales. Esos son los grandes responsables de las emisiones y del cambio climático. Entonces, sí, nosotros estamos aquí para hacer todo lo que podamos y más y para demostrar que se puede hacer. Y la ciudadanía está mentalizada y dispuesta también a ser protagonista de ese cambio. Pero juntas, ciudadanía, ayuntamientos, todos, tenemos que recordar que son los grandes responsables los que más deben hacer y que no se vale luego ir a Naciones Unidas, ponerse el pin de los ODS, firmar compromisos por la sostenibilidad y luego no tocar el petróleo, ni las petroleras, no tocar las grandes energéticas, que al final son las grandes responsables de este cambio climático que ya estamos sufriendo, ¿no? Vale. Está claro que aquí hablamos estamos hablando desde la calle, estamos planteando un replanteamiento desde abajo, los municipios. El otro día, haciéndole una entrevista aquí al alcalde de Valencia, nos decía que Valencia se ha fijado la 2030 para ser una ciudad climáticamente neutra. Y decíamos, bueno, el ayuntamiento, los servicios, dijo no, la ciudad. ¿Hasta qué punto estamos hablando de una utopía de esta cuestión? No, yo creo que no es una utopía. Mira, lo que es una utopía es que sigamos como estamos. Si seguimos como estamos, vamos directos. Algo falla. Decía que vamos directos a una catástrofe climática y ese tema es algo cada día más evidente. Si miramos distintas posiciones, yo no quiero recordar los grandes incendios, no quiero recordar las inundaciones de este verano, etcétera. La situación está ya muy grave. Por lo tanto, es imprescindible que nos planteemos ser climáticamente neutros. ¿Podemos hacerlo? ¿Dónde nosotros producimos gases de efecto invernadero? Gases que provocan esto. Pues mirad, en el transporte, en la movilidad, en nuestras casas y, por supuesto, en la producción eléctrica externa, que no depende ya de nosotros. Yo creo que son los dos elementos claros. Me dejo uno que no depende directamente, pero sí depende, que es la alimentación. Todo el sistema agroalimentario también. Hombre, en el primer caso, yo creo que la apuesta está muy clara. Transporte sostenible, andar más, como dicen los médicos a las personas mayores, como yo, por ejemplo. Eso es bueno para todo el mundo. Coger el coche cuando haga falta, ir en bicicleta, usar el transporte público, yo creo que son las 3 grandes reglas, y para usar el transporte público hay que pedirle al Estado que nos arregle las cercanías. Yo creo que es imprescindible, porque si no, no hay transporte público posible. Yo creo que eso está claro, de una manera fundamental.
Mirad, el segundo elemento donde se consume energía son en los edificios. Y por eso estábamos hablando de hacer edificios más sostenibles en dos aspectos. Disminuir el consumo, tener aparatos, digamos, con mayor rendimiento. Segunda cosa, producción de energías renovables en lo que se pueda. Y tercer elemento, aumentar el aislamiento. El tercer elemento, y quiero incidir un poco en él porque por algo hemos sido capital mundial de la alimentación sostenible. El tercer elemento es la alimentación. Mirad, es muy importante por nuestra salud en primer lugar, pero también pensando en los consumos energéticos, es muy importante una apuesta decidida por los alimentos de proximidad. Es muy importante reducir los productos elaborados al mínimo necesario. Es muy importante trabajar en parámetros de una alimentación como la que hemos tenido siempre aquí en Valencia, una alimentación mediterránea, que la estamos perdiendo. Es muy importante volver un poco a nuestras raíces alimentarias. Yo oía ayer en un poema de Estellés que hablaba de cuando entraban los carros al amanecer del Horta para traer los productos del Horta. Hay que volver a ese tema. Por eso nosotros estamos planteando mercados directos productor-consumidor, porque me parece fundamental. Es muy importante este tema. Mirad, el tema de la alimentación, del sistema agroalimentario, produce aproximadamente el 30% de los gases de efecto invernadero. Y es fundamental reducir este aspecto también. Y eso se hace, repito, con más alimentos de proximidad. Si puede ser de la huerta, no vayamos a buscarlo a Sudáfrica ni a Argentina, porque el transporte está muy claro. El segundo elemento, ir a productos más naturales, menos elaborados. Y el tercer elemento, evidentemente, trabajar con una dieta mediterránea. Yo creo que esos son los grandes caminos por los que tenemos que ir trabajando. Muchos de ellos es reconectar con nuestra propia cultura, con nuestra propia forma de ver las cosas. Muy bien. Hay otro aspecto que hemos tocado un poco antes, pero a mí siempre me gusta contar una anécdota, y es que cuando Joan Ribó llegó a la alcaldía de Valencia, es lo típico, coges un taxi y el taxista te cuenta, bueno, han ganado estos nuevos y tal, ¿usted qué cree que van a hacer? Y yo le dije, pues le van a llenar Valencia de bicicletas. Y de alguna manera ha ocurrido, pero es mucho más que eso. Me gustaría un poco que tanto de Valencia como de Barcelona, explicar qué se ha hecho en movilidad sostenible y qué se pretende hacer de cara al futuro, qué habría que hacer. Pues en movilidad sostenible es evidente, ¿no? También aquí es que no hay marcha atrás, o sea, es que es movilidad sostenible sí o sí, porque nos va la vida y nos va la salud, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, dos datos que os puedo dar es que hay 1000 muertes prematuras al año por la contaminación causada directamente por los vehículos a motor, ¿no? 1000 muertes prematuras. Entonces, ¿qué hay más importante que salvar vidas? ¿No? Entonces, claro que hay que actuar, ¿no? Y hay que reducir tajantemente el uso del vehículo privado. Que además, los estudios que tenemos, ¿no? Es que la mayoría de coches que circulan por Barcelona vienen de fuera de Barcelona, y eso es porque otras administraciones no han hecho los deberes, como con Rodalies, per exemple, que això és absolutament comú. Con cercanías no se han hecho los deberes por parte del Estado durante años y años, compromisos firmados que no se ejecutan. Pues eso hace que un montón de gente venga a Barcelona con el coche. Entonces hay que resolver temas que van más allá de la ciudad, ¿no? Pero nosotros actuamos otra vez. Nosotros demostramos que si hay voluntad se puede. Hemos duplicado, más que duplicado ya los carriles bici, y ha crecido mucho el uso de la bici también en Barcelona. Hemos doblado la inversión en transporte público, por ejemplo, con medidas muy concretas, aparte de ampliar la red, también de disminuir el precio de los colectivos que más necesitan, ¿no? Ese transporte público, no solo las personas que están en paro, sino las personas jóvenes. Hemos aumentado la T12 a la T16, que es transporte gratuito, ¿no? Para todos los chavales hasta 16 años, para fomentar el hábito del uso del transporte público en la ciudad. O sea que estamos haciendo montones de cosas por la movilidad sostenible, y básicamente la mayoría de los desplazamientos de la ciudadanía son a pie, en transporte público, son la mayoría de los desplazamientos. Pero el coche sigue ocupando ese 60% del espacio público. Y por lo tanto, sea para reducir la contaminación
también, como decía alguien, no recuerdo quién, pero para acabar con la monarquía absoluta del coche y democratizar la movilidad en nuestra ciudad, ¿no? Que se reconozca cuál es la movilidad más habitual, además de más saludable y menos contaminante, pues hay que darle mucho más espacio a la gente, sobre todo a la gente, y a la movilidad más sostenible, como es el transporte público y es la bicicleta. Y acabo, aquí estando Valencia y Barcelona, no podemos dejar de referirnos. Cuando viene el alcalde de Ribó a Barcelona también lo hace, porque cuando lo vives en primera persona no dejas de escandalizarte cada vez, ¿no? Que yo, para venir de ciudad hermana mediterránea, Barcelona-Valencia, 350 kilómetros, he tardado 3 horas y media en el Intercity y, en cambio, tardó menos de 3 horas para hacer más de 600 kilómetros hasta Madrid, en esta España radial que todavía tenemos, que es un sinsentido. Y que, bueno, si nos pudiera escuchar el presidente Sánchez, ¿no? A ver si aceleran un poquito estas inversiones del corredor mediterráneo, que es una cuestión de mínimos de sentido común, el poder conectarnos, porque es conectar a la gente, a la cultura, a la innovación, a las empresas, a la economía, es que es bueno para todo el mundo. Entonces, realmente, este centralismo radial, ¿no? Sin sentido tiene que acabar ya, y el corredor mediterráneo debería ya estar acabado. En todo caso, seguiríamos cogiendo el tren, porque nos gusta el tren, aunque tarde un poquito más, pero son estas también inversiones otra vez, ¿no? Las ciudades hacemos mucho, estamos haciendo mucho en esta movilidad sostenible, pero claro, las grandes infraestructuras, o sea que todavía el Estado no resuelva cercanías, no resuelva el corredor mediterráneo, que son las grandes infraestructuras ferroviarias esenciales para reducir las emisiones en nuestras ciudades metropolitanas. Y en cambio nos venga a Barcelona a proponer una ampliación del aeropuerto, y dices, hombre, por favor, que eso es del siglo pasado. Bueno, en Valencia en este momento tenemos aproximadamente 200 kilómetros de carril bici y carriles, o sea, hay vías ciclistas. Yo quiero insistir en una idea, ¿eh? No los hemos hecho todos este gobierno. Antes había carriles, pero tenían un problema los carriles de antes. Yo hace muchos años que voy en bici, tú a veces cogías un carril bici antes y de golpe te encontrabas con una pared y se acababa el carril, ¿eh? O sea, ¿qué hemos hecho? Aparte de ampliar los carriles bici, hay otro elemento importante y que lo reconoce, por ejemplo, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, que hemos racionalizado, hemos enlazado los carriles bici para que cualquier persona de cualquier barrio se pueda desplazar al centro o a otro barrio de una manera normal. Hemos hecho otra cosa que me la comentaba ahora, que lo había estado hablando con Giuseppe, que era importante, y es decirle a Google que aparte de meter las calles de los coches, también ponga los carriles bici para que una persona que no es de Valencia sepa por dónde tiene que ir. Me parece importante estos detalles, ¿eh? A nosotros nos interesa mucho facilitarle las cosas a la gente. Mirad, yo hay 2 elementos en los cuales detecté el cambio. Cuando vas por la mañana camino del ayuntamiento con tu bici, yo hace unos años que vi a un señor con chaqueta y con su maletín, digo, este va camino de un juzgado o algo así. Hasta ahora, pues la gente que íbamos en bici, pues no íbamos tan bien vestidos, vamos a decirlo claramente, ¿no? Entonces, es un detalle, por decirlo así, de un cambio de actitud, ¿eh? El segundo cambio importante que he visto este año y que empecé a ver el año pasado es que allí a las 9 menos cuarto de la mañana puedes ver a padres y madres con sus chiquillos pequeños de 5 y 6 años, o sea, que se van al cole con su bicicleta, lo cual es un indicador perfecto de que la gente está segura en los carriles bici. Moverse en Valencia en bicicleta es un hecho tan seguro prácticamente como es andar o como es ir en coche. Yo creo que ese elemento es un elemento que hemos conseguido. Hombre, tenemos ventajas. Yo reconozco que no es tan fácil en Barcelona, que hay subidas y bajadas, o en el mismo Madrid. Esto está más llano, o sea, esto es muy llano, es muy fácil de hacer. Pero se ha hecho, que no se había hecho antes. Igual tendremos que ampliar los carriles bici porque a veces el anillo ciclista por las mañanas da índices ya de saturación real y tienes que hacer cola y todo eso. Pero bueno, ya lo plantearemos en su momento. Yo creo que este tema está en marcha. También hemos puesto en marcha, y me parece muy importante, todo el tema de facilitar el andar de la gente, ¿eh? Para andar necesitas tener aceras anchas,
donde las personas que van con un carrito, con su hijo, o las que llevan el carro de la compra puedan moverse libremente. Y muchas veces se había dejado todo el espacio a los coches, ahora estamos haciendo un proceso general de ampliación de aceras. No hemos terminado, algunos procesos son provisionales, pero estamos trabajando en esa dirección porque nos interesa mucho facilitar el que la gente pueda andar, pueda pasear. Me parece que es un elemento fundamental. Y yo, por supuesto, me quiero referir al tema del tren. Mirad, en este país hubo un momento, en 1997, había un Consell Metropolità de l'Horta, en principio, para gestionar toda el área metropolitana. Un partido, el Partido Popular, decidió disolverlo. Con lo cual, nos hemos quedado durante 20 años sin un proyecto de movilidad metropolitana. En Valencia prácticamente no tenemos industria en el término municipal. Todas las industrias están fuera. ¿Qué ocurre? Que por la mañana miles de personas se desplazan a su puesto de trabajo y por la tarde vuelven. ¿Cómo vuelven y cómo van? Pues en un 80-90% con su coche ellos solos. Y las saturaciones son, yo no os hablo ya de cambio climático, os hablo de los problemas de saturación del espacio. Hombre, eso hay que arreglarlo, eso hay que resolverlo y hay que hacer una política de movilidad metropolitana. Se está empezando a hacer, pero está muy retrasada y hay que avanzar decididamente en ese tema. Y el tema de cercanías ya lo ha comentado Ada, yo solamente os planteo, ¿vais a Alicante en tren? ¿Os lo habéis planteado? Es que teóricamente también la línea Valencia-Alicante también podría ser de alta velocidad algún día, no pasaría nada. Que además de la de Valencia-Madrid, que está muy bien, pudiéramos conectarnos con Barcelona, pudiéramos conectarnos con Alicante y Elche, etcétera, etcétera. Todos estos temas son temas que nos están retrasando de una forma muy importante todo el problema de la movilidad en la ciudad. La movilidad en el centro de la gente que se mueve en la ciudad mayoritariamente es una movilidad sostenible. La movilidad del centro a la periferia, de la ciudad a la periferia, mayoritariamente es en coche y muy mayoritariamente es un coche con una persona. Y quien no se lo crea, que vaya a la avenida del Cid cuando acabemos aquí, se siente un rato y lo vea. Porque yo me he sentado algún día y está clarísimo. Quería coger un poco el hilo que ha lanzado antes la alcaldesa de Barcelona sobre el tema del aeropuerto. Me gustaría preguntar hasta qué punto la estrategia de regeneración de las ciudades en un sentido verde es compatible con grandes infraestructuras tipo aeropuerto, ampliación del aeropuerto de Barcelona o ampliación del puerto de Valencia. Sé que es un tema que está en el debate. Claro, grandes infraestructuras necesitamos, grandes infraestructuras ciclistas, grandes infraestructuras ferroviarias, grandes infraestructuras que no contaminen, que puedan desplazar a muchas personas de forma saludable, segura y sostenible. Entonces, esas son las infraestructuras del siglo XXI que necesitamos y vamos muy retrasados. Y en cambio, claro, llama la atención que todavía te vengan a plantear, o sea que para cercanía siempre hay excusas si todo va lento, para el corredor mediterráneo hay excusas si todo va lento, cuando se sabe que es una infraestructura imprescindible para el presente y el futuro, no contaminante, y en cambio resulta que todos son prisas para colocarnos una ampliación del aeropuerto. ¿Qué quiere decir una ampliación del aeropuerto en Barcelona? Aparte de que los aviones contaminan, y por lo tanto quiere decir más contaminación, pero no solo la de los aviones, ¿qué modelo de ciudad supone? O sea, si ya estamos por más de 50 millones de pasajeros, y nos dicen que la ampliación es para tener 20 millones más de pasajeros y ya tenemos una saturación turística, que no caben más turistas en la ciudad, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ¿quién propone? Hay que preguntarse siempre quién propone las cosas, ¿no? AENA, ¿qué es AENA? AENA, muchos podrían pensar que es pública, es una sociedad público-privada. La mitad son grandes empresas privadas que quieren hacer negocio a corto plazo, negocio inmobiliario, negocio a corto plazo, que les da igual el modelo de ciudad, que les da igual si es sostenible o no, que les da igual la contaminación. Y claro, y a nosotros no nos da igual, porque es nuestra ciudad y tenemos que defender que sea una ciudad para vivir.
Y nos gusta el turismo, pero el turismo tiene que ser sostenible. Y primero hay que poder vivir en la ciudad para luego poderla compartir con visitantes, ¿no? Entonces, está claro que en Barcelona, que además es un anfiteatro, es de las ciudades más densas de Europa, estamos entre la montaña y el mar, entonces es una ciudad muy, muy densa. Y hay que introducir el concepto de límite en la planificación urbanística y de infraestructuras, porque claro, el planeta es finito y los límites existen. Y si hacemos ver que no existen, lo que pasa es el cambio climático. El cambio climático viene de esa irracionalidad de pensar en el negocio de unos pocos a corto plazo y desentenderse de las consecuencias a medio y largo plazo. Pues eso es lo que tiene que cambiar, esa mentalidad es la que tiene que cambiar, porque es irracional y es una mentalidad del pasado. Y nosotros queremos ganar una ciudad para el futuro de las próximas generaciones. Entonces, claro, la ampliación del aeropuerto, aparte de que nos la plantean destrozando una de las pocas zonas naturales que tiene la máxima protección, que se llama La Ricarda y que es zona de paso de las aves en la ruta migratoria y que tiene la máxima protección de la Unión Europea. Y a pesar de ello se plantean cargarse en pleno cambio climático, ¿no? Y cuando todo el mundo está haciendo declaraciones contra el cambio climático. Y nos dicen que van a hacer una ampliación del aeropuerto verde, sostenible y sin emisiones. Y dices, mira, por favor, o sea, defiende tus intereses, pero no me trates de tonta, por favor. Porque realmente aquí es donde se está viendo, ¿no?, que un poco el sistema colapsa. O sea, esto es un juego de intereses y aquí cada uno tiene que decir claramente a qué intereses responde. Algunos siguen respondiendo a los intereses del dinero y de unos pocos. Otros queremos responder a los intereses de la mayoría social y del bien común. Y eso es lo que está en juego cuando se habla de grandes infraestructuras. Mirad, yo creo que hay puertos naturales, por ejemplo Cartagena, que los vemos en el mapa y dices, ahí pondríamos un puerto y lo pusieron ya los cartagineses, los romanos y lo han puesto todos. Si miráis el mapa de Valencia, en medio del Golfo de Valencia, veréis que el puerto de Valencia es una cosa que ha nacido en medio de playas, al norte, en medio y al sur. Se ha comido playas, como por ejemplo, determinadas playas de la ciudad, y entonces es un puerto que en principio dices, hombre, vamos a ver, parece lógico, parece claro que la ubicación de este puerto va a suponer una barrera natural, por ejemplo, con respecto al movimiento de tierras, al movimiento de arenas, y va a suponer, cosa que es fácilmente perceptible, que en la zona norte del puerto tengamos unas playas que están aumentando, mientras que en la zona sur tengamos unas playas en perpetua regresión, y ahí tenemos el Parque Natural de la Albufera, tenemos el Saler y más abajo tenemos el Perellonet, el Perelló, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación que tenemos, plantear una ampliación del puerto, yo creo que tenemos que analizarlo con muchísimo cuidado. Es una situación, en principio, no natural, es evidente viendo un mapa, y es una situación que para poderlo plantear necesitamos que se estudie el impacto ambiental de una forma clara. O sea, ¿se ha estudiado? No. Hay un estudio de una declaración de impacto ambiental con una ley antigua, con una ley de comienzos de siglo, y no se ha querido hacer una nueva declaración de impacto ambiental. ¿Qué se tiene que ver en esa declaración de impacto ambiental? A mi modo de ver, tres cosas fundamentales. El primer tema, cómo afecta y cómo se puede arreglar el tema de las playas del sur. Es que nos jugamos la Albufera, que no es broma, que la regresión está claramente demostrada. El segundo tema, si aumentamos ese puerto, aumentaremos el número de contenedores y aumentaremos necesariamente la movilidad de los mismos. ¿Por dónde van a pasar? ¿Cómo se van a mover? Ese tema habrá que estudiarlo porque es clave. Y la tercera, el tema paisajístico. Desde luego, sabéis mi posición, yo por supuesto me he manifestado en contra, mientras no tengamos estos aspectos muy claros, porque me parece que son aspectos totalmente definitorios. Tal como decía Ada, no necesariamente aumentar unas infraestructuras ni supone una mejora para nada, ni supone en absoluto una mejora para la ciudad. Para ir acabando,
querría preguntar, barriendo un poco para casa, Valencia aspira a ser capital verde europea en el 2024. Me gustaría que el alcalde nos explicase cuáles son los objetivos de esta candidatura y qué piensa la alcaldesa de Barcelona, si Barcelona se sumará, apoyará a Valencia en esa... Bueno, Ada, por supuesto nos tienes que apoyar, ¿eh? Espero que sí, ¿eh? Vamos a ver, para nosotros este tema es un tema muy importante. Ser la capital verde europea solamente en España se ha sido una vez, fue Vitoria en 2012. Eso supone una serie de planteamientos de qué modelo de ciudad queremos. Evidentemente la palabra verde indica ya muchísimas cosas, pero es trabajar en lo que hemos estado hablando. Es trabajar en la sostenibilidad, es trabajar en aumentar los espacios verdes de la ciudad, es trabajar en todo un proyecto de renaturalización, es trabajar, en definitiva, en una ciudad como la que hemos hablado. Yo creo que la cosa está, pues, bien, está positiva. Ya solo quedamos 2 ciudades, Cagliari, en Cerdeña, y nosotros, y creo que tenemos bastantes posibilidades de conseguirlo. Por supuesto, no es seguro. Vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas porque pensamos que es un esfuerzo. El esfuerzo también de decirles a todo el mundo cómo queremos que esta ciudad sea, cómo queremos avanzar en los modelos de sostenibilidad, cómo queremos avanzar en que esta ciudad sea una ciudad verde. Con esta esperanza, y ya veremos cómo acaba la apuesta, vamos a dar por terminado, salvo que María Joan, que estaba por aquí, creo que quería plantearnos algo. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Uy, pues llueve, pero siempre que salgo yo, ¿qué pasa? No, pero Joan, arréglame esto en la ciudad. Eso está hecho. Que se han venido a Valencia porque han dicho, siempre hace buen tiempo. Pues estamos quedando fatal. Bueno, perdone un moment. Ada, anava a entrar en patinet només per fer-te la punyeta, però he dicho, no, jolín. Pues es que, Joan, Dime. Es que no sé composarme. Bueno, la gente de Cantabria y los de Puerto Llano. Yo es que a este señor hablarle castellano pues como que me cortocircuita el cerebro. Pero bueno, que lo de valenciano es una cuestión de actitud, que tú te pones y se entiende. Es que esta vez bien que el carril bici ya estaba construido de antes, que un trosset es deberes que ahora ves per ahí y dices, ¿ahora qué hago? Entonces, claro, vienen eleccions. Y en eleccions, o sea, todo bien, ¿eh? Pero esto que se dice que en elecciones la gente, o sea, los políticos como que hacen obras a tope para ganar votos. Entonces yo pues, vengo a pedirle una cosita a Joan, perdonadme con vuestro respeto. Ai, Pavi, perdona. És un mapa... Mira, yo soy de les que porta la meva filla en bici, yo voy en bici todos los días ahí con la niña que pesa ya 18 kilos y yo ahí, tengo la espalda fatal. Pues yo ahí, carril bici, porque lo has hecho, pues ya no hay escalón, está bien. Tengo un trocito que tiene como un clot. Vale. Clot en castellano, un agujero, vale, esto, muy bien. Bueno, pues un agujero. Entonces, esto es un saquito, un Portland, una pastera, ¡pam! Y que me lo arreglas, que es nada, que no es una grúa, que no hace falta nada, que es una tontería. Pero digo, ¿cómo se lo digo? ¿A quién llamo yo? Dímelo a mí. Te lo digo a tú. Mira, le he hecho un mapa, ¿vale? O sea, lo digo para que lo veáis. No, en serio. A ver, ¿cuál es mi cámara? Mira, es un mapa, es Les Torres de Serrans. Sí. ¿Ves aquí que he puesto el Caloret? Es donde la señora está, de esto nos acordamos todo. Bien. Muy bien, el Pas de Vianant, el río estaría así. Es este trozo del carril, pues cuando llega aquí, ves que pone el clot. O pues justo ahí, restia, si es que es un... Pero claro, la meva filla, pues cada vez que pasa, ¡pum, pum! Y, ¡ay, mamá! Y la chiqueta es pegada. Y yo digo, esto, no em preocupes, que le digo yo al Joan que esto me lo arregla Joan. Tu m'arregles això antes de les eleccions i mi voto pa ti. De acuerdo. Molt bé. Molt bé. Está claro. Bueno, ¿vale? Vale. Si esto no es cosa de esa de intereses mal, ya miras tú a mí qué es. Y a ti pues no sé qué pedirte, tía. Què és? Què li Jo demanem? Tu, no sé, pues no el te demanes res. Te'n vas o te quedes a dormir? Queda't a dormir. Avui me quedo a dormir, però demà molt d'hora de tornar. Mira, ja ho diu Guardiola, si se'l sent molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora. Nosaltres a Catalunya molt d'hora, molt d'hora. Ja, tia. Però és que tenim les festes de la Mercè. Ah, molt bé, molt bé. Esteu totes Tant de convidades. festes. L'any que ve porto a Mercè, que vaig així, la liem així totes juntes. Has estat a gust?
molt a gust. He Molt estat, bé. he estat com a casa, de fet. En València ho tenim, lo dels patinets, van todos por el Que carril. jo no estic en contra dels patinets, No, 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 però perquè per la vorera no. Claro que sí, per la tia. vorera no, I jo perquè és també. molt perillós. És molt que sí. perillós. Claro que sí. Estem d'acord en esta xica i en este xic. Sí, Estem d'acord. totalment. Moltes gràcies. Un plaer, un plaer. Joan, Molt bé. ja parlem del tema. El forat. Muy bien. Venga. Adolf, ya te pots endur. Hola. De acuerdo. Muy bien. Claro.